Bueno, los saludo a todos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro hermano Marín, de verdad que yo se estaba analizando y el Señor lo recuperó y lo tiene simpático. Yo estaba mirando de que para ver el hermano tenido ese problema bastante serio, y de verdad que me alegra. Saludo a la familia pastoral en este lugar. Y en esta noche, pues, estoy en este lugar, de verdad, ya había venido varias veces, a veces entraba y me acomodaba por allá atrás. Me ha gustado de verdad la forma como trabajan y como están bien definidos en todo lo que uno puede ver. Entonces, hermanos, de verdad que les felicito en cuanto a lo que ustedes tienen un hermoso templo. El templo de que yo creo que son pocos los templos aquí en Medellín así, y es una bendición muy grande. Yo sé que hay templos muy bonitos, pero ustedes tienen una catedral. Es una bendición muy grande. Es una bendición muy grande. Bueno, yo tengo, donde yo estoy, es un lote muy grande, pero estamos empezando porque allí donde yo llegué no había propiedad. Donde yo llegué no había propiedad, pero gracias a Dios que donde el Señor pues me ha llevado, pues hemos visto el respaldo del Señor Jesucristo. Yo estaba trabajando hace una cantidad de años, duré 9 años y medio en el campo misionero y pude ver muchas cosas gloriosas que el Señor pudo hacer en ese lugar donde nosotros estuvimos. Fueron 9 años y medio en medio de un lugar bastante frío, en medio de un lugar bastante fanático, bastante faldudo, el pueblo de las 4 Fs: feo, faldudo, fanático y frío. Pero allá el Señor nos dio muchas bendiciones, dejamos una propiedad muy bonita y también muchas almas se convirtieron al Señor en medio de un pueblo muy religioso, pero allí el Señor nos respaldó. De ahí fui trasladado a la ciudad de Cúcuta. Habiendo salido de Cúcuta, bueno, en calidad de líder, ¿no? Como un hombre entregado al servicio a Dios, salimos al ministerio, al campo, y fueron 9 años y medio. Ahí el Señor nos respaldó y volvimos a Cúcuta. Y donde estoy, hermano, es el lugar más, donde estoy es el lugar más peligroso, diría yo. Donde estoy es el lugar más peligroso de la ciudad, diría yo, porque allá es donde está el problema de lo que es la droga, lo que es, en fin, pero el Señor nos ha bendecido de una manera muy especial. Es tanto así que donde me posesionaron se llama la Curva Pelelojo. En el lugar donde me posesionaron se llama la Curva Pelelojo. Ahí, hermano, si le iba bien, salía herido y atracado. Y si le iba mal, lo mataban, porque en ese lugar, de verdad, es el lugar donde más mataban gente. Cuando a mí me hablaron de traslado y ya me dijeron que iba para la Curva Pelelojo, y yo fui y miré, y Dios mío, en una casita pequeñita, el dueño permitió que tumbaran la pared, eso era pequeñito, y yo decía: Señor, ¿yo qué estoy pagando? ¿Por qué? Yo, con todo respeto, yo decía: Señor, ¿por qué en este lugar tan peligroso y ni propiedad ni nada? Pero el Señor nos llevó porque tenía un propósito grande. Y gracias a Dios, hermano, de que en los recorridos ya voy para ahí 55 bautizados, y tenemos un hermoso grupo, y el Señor nos permitió. De que es que, hermano, la iglesia del Señor Jesucristo siempre tiene que avanzar. La iglesia del Señor siempre va triunfante. ¿Cuántos años van en Colombia la iglesia del Señor? La iglesia primitiva quedó allá, pero esta es la continuidad de la iglesia primitiva, y por eso estamos aquí en pie dando testimonio de que esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya. Es una bendición muy grande. Es una bendición muy grande, de verdad, hermanos, en esta noche poder estar en este lugar. Amén. Compramos un lugar que la gente se sorprendió. Nos costó 90 millones, casi 1000 metros cuadrados en toda la ciudad. En un barrio pedí permiso para correr un poquitico, donde me posesionaron, pedí permiso a mis superiores para correr un poquitico el lugar, porque donde estábamos era muy difícil conseguir, pero el Señor nos permitió de llegar a un lugar donde había
habían unos ingenieros que iban a hacer una urbanización ahí porque 1000 metros cuadrados son 1000 metros cuadrados, pero el Señor nos dio la bendición de que fuéramos nosotros, de que compráramos, y fueron 90 millones los que el Señor nos regaló con mucho esfuerzo. Estamos debiendo 7 solamente porque prestamos 30 millones, buscamos 30 millones prestados, pero el Señor nos dio la bendición. Pero hermanos, ¿sabe por qué el Señor nos dio la bendición? Porque la iglesia empezó a dar. Entonces en esta noche la hermana Mónica hablaba de algo, y eso sí es muy real, eso sí es muy real. Entonces, antes de entrar a la meditación de la palabra, le agradezco a mi pastor Marín de que me haya dado la oportunidad, y a las líderes que me hayan tenido en cuenta. Yo anoche venía viajando, fueron como que 16 horas montado en ese bus. El bus que venía adelante se volteó y hubieron muchos heridos, pero nosotros tenemos promesas. Yo cuando salí le dije a mi esposa y le dije a mi hijo, vamos a orar, y hice la oración porque hay un secreto: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es una bendición muy grande. Entonces le agradezco a mi pastor Marín por la oportunidad y a la directiva de obra social. Bueno, yo le dije a la hermana, pues como que encajó, ¿no? Porque yo duré 2 periodos trabajando en la obra social a nivel distrital. En el distrito 13 se compone del sector de Arauca, sector de Ocaña y el sector de Cúcuta. Entonces el Señor me dio la oportunidad de trabajar de secretario y después de trabajar de líder auxiliar. Entonces, viendo el Señor el trabajo allí, entonces me sacó de allí de la obra social y me metió a un comité que yo nunca quería, y era que le tenía miedo al comité de Funcipú. Entonces el Señor me dio la bendición de empezar a trabajar con Funcipú, y Funcipú significa Fundación Obra Carcelaria Unida, Pentecostal Unida de Colombia. Y el Señor, por la gracia, yo estaba contento que creí que este año ya salía. Entonces los directivos tuvieron a bien en tenerme el Señor en esta parte en cuenta. Entonces para el 2015 y el 2016 seguir trabajando con la obra social. Eso es parte de la Funcipú. Eso es parte también de la obra social. Hermanos, el viernes teníamos un culto maravilloso. El viernes estábamos en la cárcel de máxima seguridad allá en Cúcuta, y estábamos en la otra cárcel, en la vieja y en la cárcel nueva, porque la nueva es más complicadita. Y de verdad que a mí me daba miedo, la primera vez me daba miedo, porque uno no sabe en qué momento alguien le trata de hacer una trampa. Y yo iba, mejor dicho, yo no dejaba que nadie se me acercara. Cuando pasa uno por los anillos de seguridad, donde ya le colocan el sello invisible y el otro visible, y cuando ya lo registran a uno, ya cuando pasa uno donde está el perro que detecta si lleva droga, entonces ahí hay un guardia ahí que tiene droga guardadita, y entonces el pastor que me estaba acompañando me dice, deje que el guardia le eche tantica en el bolsillo, y era como el perro. Yo le dije, no, yo no, esas chancitas a mí sí no me gustan, voy a lo que voy. Entonces le dijo a otro hermano, y sí, el hermano se dejó echar droga en el bolsillo, y ese perro se enloca, hermano, y ahí se queda, mete de una vez el hocico ese perro de 2 perros peligrosos, y no, yo no. Y cuando ya uno entra, cuando ya uno muestra el permiso y todo, entonces ya empieza uno a ver cómo esas rejas que son gruesas y que son con unos candados impresionantes, que tiene que ser a corriente, a 220 la corriente, y cuando va uno entrando por todos esos pasillos, por esos túneles, empiezan a dispararse en esos candados, suena duro y pega uno un brinco porque uno cree que es un tiro. Entonces uno entra asustado, y va uno caminando y ¡pra! Y cuando allá, y hasta que ya pasó uno el último, ya son como 10 puertas, rejas pesadísimas a corriente, hermano, y cómo se devuelve uno. Pero allá hay gente que lo está esperando a uno. Hace días estuve predicando y habían más de 150 detenidos, de los que salen, hermano, y eso es glorioso. Y hay gente que tiene libertad para estar hoy, y ahí están los puestos de los que no vinieron. Yo no vine a exhortarles, sino solamente vine a compartir la palabra, pero sí les recomiendo, hermanos, de que cuando usted
tenga esa bendición y esa oportunidad, venga al culto, no se quede en la casa, porque es peligroso quedarse uno en la casa. ¿Por qué? Porque le da uno pie al enemigo para quedarse, y más ahorita con esa tecnología que está haciendo mucho daño porque no se está sabiendo usar. Entonces, hermanos, vamos en este momento ya a entrar en la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, esta agüita. Libro de Juan, capítulo 6. Libro de Juan, capítulo 6. Bueno, hoy es culto de obra social y es una bendición poder hablar de obra social. De pronto algunos de los que no vinieron será porque de pronto no les gusta, que creen que de pronto el culto de obra social es insignificante. No. El culto de obra social tiene sentido como cualquier culto. ¿Sabe por qué? Porque primero se viene a adorar a Dios, y también en el culto de obra social hay palabra. Hermanos, y el comité de obra social yo creo que fue el primer comité que el Señor estableció. También miramos de que el comité de jóvenes es una bendición y otros comités, pero miremos de que el Señor fue el protagonista de obra social. Amén. Entonces, ¿para qué hemos sido creados? Grábesele, hemos sido creados para hacer el bien. Capítulo 6, el versículo 1. Amén. Después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles. Estén cómodos, por favor. Amén, hermanos, démosle una alabanza al Señor. El secreto de tener es dando. El secreto de tener es dando. Porque si usted está dando, ejemplo, que yo en este momento le pidiera un vasito, ¿no?, de agua, no lo voy a pedir porque aquí está. Pero si yo le pidiera de pronto a alguien: hermano, regáleme un vasito de agua, entonces obviamente que tanto como el uno como el otro extiende la mano, y hay una mano extendida para dar y la otra extendida para recibir. Entonces, en esta noche yo quiero compartir con ustedes, en el tiempo señalado para la predicación, que miremos que hemos sido creados para hacer el bien. Por eso la Biblia dice, a través del apóstol Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de donde, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No varía ni cambia. Podemos en esta noche, hermano, mirar que el Señor está probando a los discípulos, porque ahí lo dice. El Señor está probando a los discípulos. Ahí lo que está haciendo el Señor es probar a ver cómo iban a reaccionar los discípulos. Y los discípulos como que no tienen una respuesta clara, porque el Señor fue muy claro cuando Él vio esa multitud que había ido para escucharlo. A unos los conmovía la palabra, a otros los llevaba a buscar de Jesús porque estaban enfermos, porque ahí lo dice la Biblia. Y esto es lo bonito con el Dios que tenemos nosotros, que el Dios que nosotros adoramos aquí en este lugar tiene poder para sanar y para solucionar el problema del ser humano. Pero que Dios quiere en esta noche también que a través de su amada iglesia, que el Señor rescató y que compró a precio de sangre, Él nos creó para que nosotros también hagamos al bien al necesitado. Pero a veces se nos olvida, y uno de los problemas que nos estamos metiendo es que no queremos compartir con el que necesita, es que no queremos darle al que de verdad necesita una mano amiga. Si el Señor nos ha bendecido
es porque Él sabe que nosotros le podemos dar también y compartir. La Biblia dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que han hecho se lo devuelve. Y es que lo lindo en el Señor es que Él no le devuelve así de cualquier manera, sino que el Señor le devuelve con creces, increíbles intereses. Es así, hermano. Eso no es solamente de pronto que ustedes digan: es que la hermana Mónica, como siempre, motivando y de pronto haciéndonos quedar mal. Claro, de pronto como ella tiene. Entonces, hermano, yo creo que no debe ser así. El pensamiento de cada hombre y de cada mujer en esta noche es proyectar de que Dios siempre es el dueño de todo. Y si Dios dice que le demos al necesitado, pues entonces es porque Dios quiere bendecirnos. Es porque Dios tiene un propósito grande. Y cuando la iglesia da, la iglesia crece numéricamente, crece espiritualmente y crece económicamente también. Lo digo porque allí es una iglesia donde yo estoy, una iglesia económicamente de bajos recursos, porque de verdad yo estoy casi que administrando, hermanos, de asentamientos humanos, hermanos de invasiones y hermanos de allá del cerro. Y hermanos que tienen necesidad, pero empecé a enseñar y la iglesia empezó a asimilar. Y hoy me doy por bien servido de ver cómo Dios ha bendecido su iglesia económica y espiritualmente, hermano. Y qué bonito que el que no tenía, óigalo bien, el que no tenía casa ahora tiene casa, y son casas bonitas. Yo estaba mirando y yo decía, y yo lo veía como imposible de que los hermanos tuvieran su casa propia, pero empecé a enseñar y los hermanos empezaron a dar, y me di por bien servido de que terminando el 2014 los hermanos pudieron estrenar, 4 hermanos pudieron estrenar casas bonitas. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde, hermano? Es que arriba está el Dios que da, el Dios que provee, el Dios que multiplica. Cuando el pueblo da, recibe bendiciones, hermanos. Vea, lo digo con experiencia propia. Yo fui a un lugar que le llaman La Curva, bastante retirado de Cúcuta, a parte fría. Yo soy muy malo. Yo no sé si mañana, hermano Luis, yo quiero irme mañana. Pero es que porque no se queda 8 días. Y así es Mónica, no, porque no, es que yo vine a hacer una diligencia y quiero irme ya mañana. Y entonces casi no me gusta salir de... Mi esposa tiene 43 años, yo tengo 50, yo cumplí ya los 50, ya estoy viejo, pero estoy contento porque esos casi 50 años prácticamente los he vivido en este camino glorioso. Y de estarle sirviendo a Dios, yo empecé a servir a Dios como a la edad de 8 años. Cuando ya empecé a barrer el templo, cuando mi pastor Juan Rodríguez, que marcó historia allá en Cúcuta. Y después de eso, cuando salí ya para un lugar de Ceci, ahí en Cúcuta, empecé a servirle a Dios. Y a veces como que en medio de tantas dificultades uno dice, pero ¿de dónde? Un día le dije a mi pastor Farí, que es el supervisor en el distrito 13, le dije: mi pastor, yo me voy porque yo hice un ranchito por allá con mucho esfuerzo y me voy a ir a vivir. Me dice: no, espere en el Señor, espere. Y yo dije: pero espere ¿qué? Yo espero ¿qué? Pero yo ¿qué espero? Estaba yo pensando. Pero yo tenía una entrega total y para donde me iba a ir estaba bastante retirado. Y entonces yo dije: es mejor obedecer que los muchos sacrificios. Y seguí sirviéndole al Señor ahí. Y llegó el momento cuando me dijeron: hermano, aliste maleta porque ya vamos para 3 años de estar orando y ayunando, dijo mi pastor con los diáconos, para salir a la obra. Y cuando yo dije listo, entonces me monté en un camioncito. Y cuando ya iba ese camión subiendo, porque donde a mí me posesionaron es un lugar muy frío, y yo cuando llegué allá de verdad quería devolverme. Y empezaron esos momentos difíciles. Un día caminé 10 horas para ir a visitar una familia y tenía que regresarme a las 10 horas. Y entonces fui y prediqué, y el púlpito que me colocaron era una mesa de máquina Singer. Y a lo que yo colocaba aquí, eso casi que se iba. Estaba toda esperolada, una sola casa por allá en una montaña bien lejos. Fueron 10 horas de camino. Y cuando yo dije: bueno, ¿y ahora qué? Entonces ya tengo que regresar a la casa porque el miércoles en la noche había culto también. Y entonces emprendí la caminata. Entonces me dijeron, el que me llevaba de guía: hermano, ¿nos vamos por donde nos vinimos o se atreve usted a subir por este camino? Esta cuesta subiendo son 3 horas.
¿Nos vamos por allá o esta cuestica? Sí, bien. Entonces yo le dije, pues vamos porque todavía tengo fuerza. Pero hermano, cuando subí ya esas 3 horas, esa cuesta, faltándome 7, me senté ahí yo a hablar con el Señor. Le dije, Señor, yo quiero hablar con usted. Estamos solitos. Yo le pregunto a usted en esta tarde, Señor, ¿será que de verdad usted me llamó a mí o fue allí porque de pronto yo colaboraba mucho y entonces de pronto fue como dice, nada, no, es que este me cae bien? Yo necesito saber, Señor, porque si yo salí al ministerio como llaman por rosca, de seguro que yo mañana regreso y entonces me voy por otro camino y me llevo mis corotos, porque yo como que me siento mejor en Cúcuta, allá relajadito. Entonces me puse a hablar con el Señor en esa montaña y yo dije, bueno, faltan 3 horas, 7 horas, mejor sigo. Y entonces fue cuando empezó el Señor a hablarme. Entonces de ahí empecé a identificarme de que a Dios hay que servirle con ganas, con todo, con toda la fuerza. Y ya van pasando más de 16 años y he visto cómo Dios me ha respaldado. Hermano, este trabajo de la obra social, eso lo incluye todo, en ir a orar por los enfermos, en ir y visitarlo, y también ir y predicarle la palabra a la gente para que la gente pueda recibir el alimento espiritual. Yo pregunto, ¿quién sería capaz de hacer? Un día nos fuimos a una montaña subiendo 8 horas y allá sí me tocó llevar otro guía porque la nieblina se asienta mucho y porque era una temperatura ya demasiado alta, como a 2000 y yo no sé cuántos metros de altura, y entonces ya uno gordo, ya como que el oxígeno empieza a fallar. Pero yo dije, bueno, vamos, porque me habían dicho que habían 2 jóvenes que estaban endemoniados, 2 jóvenes que estaban endemoniados porque el papá tenía mucha plata y empezó como a hacer daño a estar con mujeres. Y de verdad, hermano, cuando una persona no tiene a Dios, corre riesgo, porque las fuerzas del mal sí existen. Esos muchachos les colocaron un mal y le hicieron brujería y quedaron poseídos. El hombre gastó 20 millones y no fue capaz. Lo que le recomendaban a él no fue capaz. Pero un día subimos nosotros 8 horas de camino y atravesamos toda esa montaña y llegamos allá y vi 2 muchachos allá que estaban en una situación difícil. Más de 2 años ese muchacho de no bañarse, óigalo bien, en ese frío, más de 2 años. Y sabe, hermano, que cuando llegué allá yo le dije al muchacho, ¿usted sabe a qué vengo? Y la muchacha estaba en un cuarto, la niña se llama Irene, tiene como 22 años. Y cuando yo entré a ese cuarto sentía las fuerzas del mal y hacía como una culebra, como la culebra cascabel. Y yo le dije, en el nombre del Señor Jesucristo, se quita esa cobija, porque se arropó como con 2 cobijas para no verme. Y yo sabía que había algo allí que Dios quería hacer. Lo cierto es que Dios empezó a orar. Hermano, imagínense una persona que tenga más de 2 años sin bañarse y que las uñas, oiga, las uñas de los pies. Y fui con un hermano, un diácono. Hey, hermano, y el Señor controla todo. Tremendo baño con esa agua que parecía como si estuviera más fría que en un congelador. Y esas uñas más largas que mi dedo, las de los pies y las de las manos. Y después de que ya se bañó, y después de que se le afeitó y se le peluqueó, y después de que se le cortaron de las uñas, yo le dije, ¿usted sabía que vengo? Me dice, sí, viene a predicar la palabra. Es que, hermano, cuando se trata de este libro glorioso, y no tanto de pronto el libro, sino el nombre que está plasmado aquí, porque es que en el nombre de Jesús hay poder, y en ese nombre hay libertad, en ese nombre hay liberación, y en ese nombre hay bendición, porque Él es el único Dios que hizo los cielos y la tierra y que nos creó a nosotros para hacer el bien. No hemos sido creados para que estemos nosotros de pronto murmurando, que es que sí piden. No, hermanos, cuando uno da, recibe. Cuando uno da, recibe. Yo fui al lugar de la curva y me compré 2 quesos porque no había más plata, 2 quesitos. Y entonces yo regalé un queso. De los que traía. Y me fui a visitar a mis padres, que mi mamá ya tiene 80 años, tiene todo el tiempo en la vida, que mi mamá tiene como más o menos 60 años de estar cristiana, y mi papá también.
y ver uno ese ejemplo y de ver que yo voy y visito a mi papá y yo lo único que tenía era prácticamente 35,000 pesos y yo fui, mi papá estaba lavando la ropa porque como mi mamá ya está bastante anciana y una enfermedad que trató de, entonces mi papá lava la ropa y qué bien, qué ejemplo. Y él hace también el oficio. Entonces yo ayer fui y lo visité y le regalé 35,000. Pues me quedé sin plata. Y yo, ay, hijo. Y uno se siente también cuando el papá le da la bendición, lo abraza y le estrecha la mano. Y yo le digo, papá, Dios te bendiga. Y él me dice, amén, hijo. Y después yo le digo, papá, bendición. Y él me dice, Dios te bendiga. Me da 2 bendición por ser cristiano y por ser hijo. Y cuando yo le doy, le di, tome papá 35,000 pesitos para ir para la semana, me dice que Dios lo bendiga, que Dios le prospere. Y eso sí ve uno todos los días. ¿Qué tal que uno se pusiera a pensar? No, es que mi papá ya no necesita, es que mi papá porque no trabajó y se ahorró. No, hermano, es que él mi papá y él también un día lo dio todo por nosotros también. Ahora nos toca a nosotros compartir. De pronto no es mucho, pero uno lo da con alegría. Y entonces regalé un queso. Un quesito ahí sencillo. Y cuando saludé por allá a una hermana, la hermana acababa de llegar de viaje. La hermana acababa de llegar de viaje y traía unos quesos, pero esos quesos riquísimos. Y traía un dulce de arequipe con unas brebotas, ya de durazno. Y vi que me empacó eso. Y yo dije, mire, solamente di un queso salado y bien resalado. Y a mí me dieron un queso bien rico. Y aparte eso con dulce y con durazno por dentro. Y yo digo, ¿cómo es el Señor de bueno? ¿Cómo es el Señor de bueno? Porque es que, hermano, yo no le sirvo a cualquier Dios. Y el Dios que yo tengo, ese usted también tiene. Y Dios a mí no me bendice por ser pastor, me bendice porque doy también con alegría. El Señor aquí le está dando una lección a los discípulos. Porque es que el Señor nos creó fue para hacer el bien. Y los discípulos como que no les gustó lo que el Señor dijo, pero la Biblia dice que el Señor lo dijo para probarlos. Hermanos, ¿y quieres saber algo? Que a veces el Señor nos manda a un hermano necesitado para probarnos. Y en este hay billetes y en este hay billete. En este no, hermano, porque no saco mi bolsillo. Y de pronto en la cartera tiene el hermano. Y la Biblia dice que cuando el Señor permitió de que ese hermano es porque Él sabía de que usted tiene el poder para darle al hermano necesitado. No le eche el bracito y ay, hermano, voy a orar por usted, porque esa oración la abomina Jehová. Que esa abominación es aborrecer. Porque es que nosotros no, hermano, tranquilo, váyase, yo mañana oraré por usted. No, hermano, no es así, así no lo dice la Biblia. Si el Señor le mandó de pronto a que un hermano por ahí necesitado lo saludara y no le cuente tantas tristezas, usted dice, voy a bendecir a mi hermano porque yo soy bendecido para bendecir a otro. Pero hay uno que dice que trabaje como yo trabajo también. Allá me llegó un hermano que días y me dijo, hermano Juan, sáqueme de un lío, no tengo trabajo, de verdad estoy preocupado. Y es un hermano que a uno le preocupa que alguien le dé trabajo, porque el hermano en una ocasión cuando era joven se cayó y el brazo le quedó así, él no lo puede enderezar y cada día el bracito se le seca más y el bracito es así. Y entonces un hermano que con mucho esfuerzo trabaja la construcción, entonces me dijo, présteme 60,000. Yo le dije, te presto los 60,000, no míos, sino busqué y se los presté. Al otro día le dije, venga un momentico, y él fue. Y entonces cuando fue, entonces yo le dije, hermano, vea, estos 40,000, tómelos y compre algo porque su esposa ya va saliendo. Eso fue después del culto. Y ese hermano brincaba de la emoción. Y a uno hermano, a uno le da alegría, a uno le da gozo cuando el hermano ve que recibió algo. De pronto no será todo suplido en el instante, pero algo puede suplir. Y ver uno que hay una niña que está de pronto esperando que papá le compre la lechecita, pero no hay. Pero es que arriba hay unos ojos abiertos de noche y de día sobre los hijos, sobre su pueblo. Y cuando uno ve esa necesidad, entonces abre tu boca y yo la colmaré. Y el Señor colma de bendiciones a todo ser viviente. Hay una hermana que tiene un problema, el esposo consume droga acá, que ella casi la mata con una pala
de esas donde sacan carbón, una pala grande, casi la echó a rodar donde ellos viven en un cerro, en una situación difícil, y entonces los hijos perdidos en la droga, y es una situación difícil, y ella estaba llorando, y entonces yo le dije a mi esposa qué pasó, y entonces la hermana contó, entonces tocó buscarle para un mercado, se le dio el mercado, y entonces está en una situación difícil. Después le di de mi parte, y al otro día, oiga qué bendición, al otro día el Señor me dio mucho más. Entonces la hermana llegó y hermano, y entonces yo tengo una esposa muy especial. Estaba el desayuno de mi hija ahí, y cuando llegó la hermana llorando y ni siquiera había desayunado, entonces mi esposa le dijo: siéntese, siéntese, y mi esposa le dio el desayuno. Le dio el desayuno a la hermana. Ahora están en la casa los niños, y hay una niña que tiene deficiencia física, y entonces hay un problema serio, pero yo no la mandé con las manos vacías. Y por eso cuando hay una iglesia que da, y cuando hay una iglesia que aporta, cuando se identifica con el necesitado, Dios, hermano, bendice y multiplica, y yo no sé de dónde sale tanta plata, pero de que Dios permite que su pueblo sea bendecido, el pueblo es bendecido. Uno se da, yo me doy de cuenta cuando en Cúcuta yo era un niño, y estaba yo mirando el hermano Alejandro Trillos, era el único que tenía un carrito chiquitico, un Willys rojo, y era donde él transportaba la leche. Estoy hablando de aquellos años, ¿no, Mónica? De los años 60, de los años 50. Y yo miraba que el hermano transportaba a los que alcanzaba a transportar para ir al culto, a hacer culto en los barrios. Y después un hermano que se llama Alberto Villamarín compró, Alberto Arango compró un carrito, un Maverick, y también ayudaba. Y no habían más carros. Pero ahora vaya usted, parece al frente de un templo, y la gente afuera se disgusta. Mire esos templos, mire, eso es lo que a mí no me gusta de los pastores. Mire esos templos, la gente tiene que decir: mire ese templo, ese pastor. Pero es que el templo no es de mi pastor Marín, el templo es de ustedes. ¿Sí se han dado de cuenta? Y entonces la gente afuera tiene unos conceptos, y hay hermanos que se dejan inducir a ser tacaños por la gente afuera. Oiga, usted no se ha puesto a pensar, mire, su pastor con ese tremendo templo, y mire esas bancas, que ella hablaba con una señora, y a mí no me gusta cuando yo paso por la iglesia, y a esa de abajo, esa iglesia, la iglesia madre le dicen. Entonces yo le dije: ¿cuál? Me dice: esa que está en la 10 con avenida 12. Yo le dije: la iglesia central. Ella dice: usted entra y en el garaje usted encuentra puros carros nuevecitos, y usted por la parte de afuera puros carros, y voltea puros carros. Pero es que todos esos carros no son del pastor, esos carros son de los hijos de Dios, que han sabido disfrutar y han sabido dar. Y es que, hermano, Dios da porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí el Señor probó a los discípulos, y entonces los discípulos dijeron: ¿pero qué son dos? ¿Qué son 2 pececillos y 5 panes? Hermano, es que en las manos de Dios lo poquito se multiplica, porque se multiplica. Yo a la hermana que yo le digo que día llegó la hermana otra vez toda triste, y de verdad es que la hermana tiene una niña que tiene una deficiencia física, y es un problema, y aparte de eso los muchachos, los niños están muy pequeños, y ella no puede salir a trabajar. Y entonces llegó una situación difícil. Yo llegué y abrí, miré la nevera, y yo dije: Señor, está el mercado en nosotros, y allá hay otro poquito, pero él en nosotros, no importa, denlo porque yo soy grande. Y cuando recogí el mercado y se lo eché en una bolsa, le dije: tome, hermana, disfrútalo. Y al otro día el Dios del cielo me estaba mandando un mercado grande, y aún con pollo y carne. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios es grande. Dios no es mezquino. Él es el dueño de la plata y del oro. Y si nosotros le damos a aquel hermano que lo necesita, Dios abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunden en un pueblo que cree que Dios es capaz de suplir las necesidades. Pero si nosotros vemos la necesidad en aquellos, ignoramos, entonces esto es mío. Hay hermanos que prefieren que se dañe el mercado.
Eso es pecado. Y hay hermanos que prefieren botar la comida, mientras hay otro que se tiene que acostar. Pero aquí estamos en esta noche para aprender que el Dios nuestro es capaz de abrir, hermano, fuente de donde no hay agua. Porque Dios se lo demostró al pueblo de Israel y le dijo Dios a Moisés: háblale a la peña. Y cuando Moisés le habló a la peña, Dios permitió que saliera agua. Bebió el pueblo y bebió el ganado. Y vimos cómo Dios obró de una manera especial. Porque es que el Dios nuestro es aquel que le dijo a Moisés: dígale al pueblo que marchen. Y cuando el pueblo le creyó a Dios, al otro lado pasaron y cantaron el himno de victoria. Y si usted es capaz de creerle a Dios, usted pondrá también una partecita. Y entonces no hay que estar diciendo: eche la monedita, eche la monedita. No es así. Para los que creen, todo es posible. Ve, hermanos, yo cuando estuve en el campo misionero allá, yo tuve muchas necesidades, pero el Dios mío responde, Él cumple. Yo le decía a Mónica que el día que me posesionaron yo no tenía ni 100 pesos. Medio tarro de mayonesita y medio tarro de salsa de tomate y una libra de arroz, y me posesionaron. Mi papá en ese entonces tenía buen trabajo, y mis suegros también, y mi pastor también estaba bendecido, pero a mí no me recogieron un mercado. Y yo no pregunté: ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar para yo administrar la palabra? ¿Quién va a cuidar de mí? A mí me dijeron: Dios lo necesita para que predique la palabra. Y me fui a ciega, no buscando ningún bien para mí, sino el bien de los demás. Y llegué allá y Dios empezó a mostrarme y nos regaló una propiedad, hermano. Y la gente se quedó sorprendida porque esa casa era la única que no habían podido vender. ¿Sabe por qué? Porque era una casa demasiado cara. Estaba en toda la principal, a media cuadra del parque. Y el Señor nos la dio, 3 casas en una, por 15 millones, y la saqué fiada. Y la gente me decía: pastor mentiroso, no le creo, porque yo a esta señora le daba un día 20. El otro me decía: yo no le creo, pastor mentiroso, porque yo le daba tantos millones. Y ella ahora viene a decir: usted. Yo le dije: pues sépalo, que se la saqué en 15 millones y se la saqué fiada. Porque es que con Dios es así. Porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo entero y los que en él habitan. Alabanzas al Señor Jesucristo. Y allá, por la gracia de Dios, dejé un templo bonito. Pero yo quiero que usted en esta noche me escuche esto. En medio de tantas necesidades de los hermanos también en el pueblo, a veces llegaban los hermanos y no había que comer para ellos. Pero mi esposa siempre, al menos una arepa y una agua panela. Y le buscábamos por ahí algunas colchonetas, porque ellos venían de lejos. Y yo también iba y era lejos. 16 horas. Pero lo hacía con alegría, con ganas. Fueron 9 años y medio y me dediqué. Un día estaba un señor concejal: pastor, lo estaba esperando. Yo le dije: cuénteme, señor concejal, señor Luis Mesa, ¿qué me está esperando? No, pastor, es que yo vi que usted trabaja muy bien la construcción, porque él se dio de cuenta de que el Señor me da la bendición de yo saber la construcción, y entonces yo mismo pues no se podía pagar, y entonces yo mismo hice el trabajo, y entonces yo quiero que usted se encargue de una construcción, una urbanización, porque usted trabaja bien, y entonces yo quiero dejar el contrato. Yo le dije a don Luis: gracias, pero ese no es mi trabajo. Y yo ya le he dicho a los hermanos que el día que ustedes me vean trabajando para yo suplir mis necesidades, llamen a mis superiores, yo le doy el número y díganle que yo estoy haciendo un trabajo que no es el que me encargaron. Y cuando yo me identifico de que a Dios hay que servirle con toda, es con toda. Un día me fui porque cuando los hijos salen del colegio, entonces qué cuento de mandárselo a mis padres o a mi suegro. Ahí los nietos hay que mandárselos a mi papá o a mi suegro. No, señor, hijos, mañana es salida para el campo.
porque yo necesitaba darles una lección, porque hoy lo que son mis hijos se lo debo a Dios por la formación que Dios me permitió allá. Vamos, para que ustedes se den de cuenta que cuando viene de pronto el potecito con mora, cuando viene el potecito con leche, cuando viene el quesito, o cuando viene de pronto la librita lulo o el kilo, entonces es un jugo muy rico. Vamos, para que usted se dé de cuenta cómo es que les toca a los hermanos. Y me lo llevaba para el campo, y un día me lo llevé a una montaña, y entonces de regreso, hermano, no tenía sino 1,000 pesos. Y me llegó el suegro de bendición a acomodarse, y yo no tenía plata. Yo no tenía plata. Y nos fuimos para el campo, y fuimos y hicimos el culto. Y con mis hijos me tocaba duro porque estaban pequeños en ese entonces, y hay una cuesta en el cual yo sí lo pensaba cada vez que tenía que llegar a la cuesta de la primavera, porque me tocaba que subir uno por uno esa cuesta y llevar primero el otro. Y hermano, yo terminaba de remate, porque subiendo esa cuesta faltaba mucho por llegar. Pero yo antes de llegar a esa cuesta no llevaba sino 1,000 pesos, cuando eso, la gaseosa, la Coca-Cola, la 350 valía 1,000 pesos. Y llegué a una tienda que le llaman la tienda al hueco, y dije, aquí no hay sino una opción, y es comprar una gaseosa para 6, una 350, así como el micrófono. Una Coca-Cola, señora, ¿cuánto vale? 1,000 pesos. Y yo medio la probé, hice que tomara, y entonces le dije a mi esposa, dale a mis hijos, dale, son 3, dale a la niña, dale al otro, y tome usted y dele a su papá. ¿Y usted qué, negro? No, pues una gaseosa 350, dale, tómensela entre los 5. Y usted dirá, hermano, yo no sé, pero ¿será que le creo o no le creo? Mire, hermanos, primero que todo, por allá es pura montaña, y hay una carretera donde es puro carro pesado. Y ese día cayó un aguacero, y nosotros íbamos embarradísimos, íbamos embarrados. Y terminamos de tomarnos la gaseosa, ahí mis hijos. Seguí caminando, faltaba mucho, y yo pensando que no había plata en la casa para el mercado, y que no había mercado, pero hay uno que provee todo. Iba caminando por esa cuesta, en medio de ese barrero, y ya habían pasado los carros. Y voy caminando cuando miré al piso, ahí en ese charquero, en ese barrial, ¡uy! Una pulsera de oro. Una pulsera de oro. Yo dije, oye, usted sí está viendo mal. Entonces la agarré y yo grité, ¡qué emoción! Una cadena de oro. Y volteé a mirar, yo dije, ¿qué tal que el dueño por aquí, en esa montaña? Y dije, ¿qué tal que el dueño por acá? Y la agarré y me la llevé para la casa y la lavé. Salí a Cúcuta y fui a donde el joyero, y yo no le quería dar la cara, pero a un joyero yo le dije, oye, le vendo esta pulsera. Y yo no le daba la cara. Me dice, ¿la vende? Yo le dije, sí. ¿De cuánto? Deme algo ahí. Y él me dijo, te voy a dar 70,000. Yo le dije, 70,000, suéltalo. Y apenas agarré esos 70,000 salí corriendo, y yo miraba para atrás a qué hora el joyero me alcanzaba. Resulta que el que salí robado fui yo, porque era una bendición que Dios me ha dado. Pero de todos modos yo le cuento las cosas grandes y extraordinarias. Una pulsera por allá. Ayer que fui a visitar a mi papá, decía, amigo, yo venía pensando precisamente en esas cosas grandes que Dios hace en medio de ese barrero y tan lejos. Una pulsera de oro, y venderla en esa plata. Me fui para Cúcuta, hice un mercado, y como estaba antojado, me compré también un pescado, y llegué a la casa con mucha bendición. Por eso 70,000, hermano, es porque el Dios nuestro hace cosas grandes. Cosas grandes, el Señor hace cosas extraordinarias. La Biblia dice que Dios es la única fuente. Dios es la única fuente del bien. Por eso hemos sido creados para hacer el bien. Como iglesia somos, hermano, templo de Dios, es decir, somos depósito del bien. Somos ese depósito. Somos ese hombre, esa mujer que Dios transformó para que le demos también al que necesita. Una hermana estaba en una situación difícil,
una hermana de Dios. Hermano Juan, estoy en una muy difícil. Eso también fue en el campo. Mandó a traer una librita de arveja verde. ¿Y sabe qué iba dentro de la arveja? Dentro de la libra de arveja verde, dentro amarilla, iba una cadena de oro. Iba una cadena de oro. Yo predico al Dios que hace milagros. Me decía mi papá, me hace acordar de hace, mi papá me dijo, me hace acordar de hace como 20 años. Él me recordó ayer y no se le puede olvidar. Yo fui a recoger al trabajo a mi papá y le dije, papá, hoy no hice para el sustento de mi hogar. Todavía no había salido al ministerio, pero yo tenía una entrega total al servicio a Dios. Que hay que ir a visitar al enfermo, que hay que orar por el necesitado. Allá estaba. Y no me quedó nada ese día. Y yo ya iba con mi papá rumbo a la casa. Y yo llevaba solamente el diario del dueño del taxi. Y cuando yo le dije, papá, hágame un favor, bájese del carro. Y de ahí debajo del carro hay un billete de 10,000 hace 20 años. Un billete, mijo, ¿usted cómo lo vio? Le dije, porque es que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y él se agachó, sacó el billete. ¿Cómo lo vio? Yo le dije, lo vi que venía dando vuelticas. Lo vi que venía dando vuelticas. Yo le dije, ese billete es para mí. Y el Señor me dio la bendición. Ese es el Dios nuestro. El Señor le dijo a los discípulos, óigalo bien. Entonces los discípulos dijeron, ¿cómo? Si son dos pececillos y tantos panes. Entonces el Señor, como probó que ellos no eran creyentes, sino más bien incrédulos, les dijo, manden a recostar a la gente del grupo de 50. ¿Y qué hizo el Señor? Agarró los panes y los pececillos y él mismo declaró bendecida esa comida en sus manos y le dio a los que estaban allí y comieron y se saciaron y sobró. Hermano, es que con Dios es así, con el Señor, hermano, es en abundancia. Pero si usted no da, nunca va a estar recibiendo nada, al contrario, siempre se estará lamentando. El Señor le dice a aquí hay un pasaje muy bonito, en cuanto lo hiciste a uno de estos, óigalo bien, lo hiciste conmigo. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel, estuve desnudo, me vestiste. Estuve esto y el Señor. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Es que ellos no entendían. Hermano, cuando hay un hermano, qué bonito que usted ahorita en diciembre que los que están trabajando, ustedes, bueno, yo no sé si aquí de pronto habrá necesidad como la hay en donde yo estoy. Si aquí no la hay, acuérdense del barrio Alfonso López, Cúcuta. Pero qué bonito que usted vea a algún hermano de bajos recursos y usted le diga, yo voy a bendecir a mi hermano. Lo quiero ver bien simpático el 31 de diciembre o el 24 y lo quiero ver bien, bien, bien. Y usted le dé una pieza de vestir bien y usted no se lo cuente a nadie, sino que usted diga, Señor, usted me ha bendecido. Y así como usted me ha bendecido, yo voy a bendecir a mi hermano. Yo le decía a los hermanos, yo estoy contento porque estoy estrenando. ¿Qué está estrenando? Súper, porque hoy pegué los zapatos. Pero es que el Dios que yo tengo, hermano, de alguna manera da. No tenía, cuando estaba en Lourdes, no tenía sino un solo par de zapatos y amarillitos. Eran los únicos. Y me fui a hacer un culto, me embarré, aparte de eso me caí donde ordeñan las vacas, quedé bien sentado, mojado, me tocó hacer el culto esa noche con la ropa mojada y oliendo bien, donde ordeñan las vacas, porque y llegué y lavé los zapatos y en el fogón de leña puse los zapatos a que se secaran y yo le dije, hermana, se le está quemando algo en la cocina. No se me está quemando nada, hermano. Yo dije, sí, hermana, huele una arepa después del culto, porque nosotros hacemos cultos muy lindos
Y de un hermano cuando miré, mis zapatos se habían derretido. ¿Ahora qué? Señor, usted sabe suplir. Y el Señor suple la necesidad. Permítame 5 minutos para decirles algo a los que no les gusta dar. ¿Les cuento o no les cuento? Cuando mucho 5 minutos. Había un hermano que le gustaba trabajar como desde las 5:30 de la mañana agarrando café. Y ese hombre trabajaba hasta que se oscurecía. Y aparte de eso, buscaba la forma de cómo ganarse otros billeticos después de las 6 haciendo otras cosas. Resulta de que ese hermano trabaje y amontone y trabaje y amontone y nunca daba nada, no ofrendaba. Y un día le dijo a la esposa, ¿cuántos conocen las estufas de leña? Que es un marco de ladrillo, en la mitad le hacen un paraagua, al rinconcito así como acá. Como el hermano estaba en el campo, entonces él le dijo, mi amor, estos 5 millones, este 1,5 millones, guárdenlo para que no nos roben como nos robaron todas las argollas bien caras del matrimonio y un poco de cosas. Entonces guárdelo para que no nos roben. Claro, mi amor. 1,5 millones. Le metió la leña. Como no cocinaban, ellos no cocinaban en ese fogón porque ellos tenían estufa de gas también. Entonces la hermana le metió bastante leña y quedó el 1,5 millones tapado. Ahí bien escondido. ¿Qué ladrón se va a imaginar? Ningún ladrón. Ahí estaba los billetes, 1,500,000 y tapado con la leña. Un día el hermano me dice, hermano Juan, yo arreglé el templo muy bonito así, claro, no como usted, porque usted tiene un hermoso templo, pero a nuestra manera en el campo. Y faltaba un arreglo y él me dijo, hermano Juan, cuando salga al Cúcuta, cotice, ¿cuánto vale eso? Me fui para Cúcuta, caminé bastante, en varias partes, coticé y me dijo, ¿qué pasó? Ya averigüé, hermano, vale tanto. Ah, bueno, hermano, un día estos que vuelva a Cúcuta, vaya a otra parte y averigüe. Así fueron 4 veces. Y yo, hermano, no es verdad, él no da. No le dije más. Le prometió al Señor, pero no le cumplió. Le dice él a la esposa, mi amor, estoy antojado de un sancocho con leña. ¡Claro, papi! La olla, y prendieron, le echó la hermana por encima, le echó por encima a CPM, gasoil, y le soltó el fósforo, y salían colorcitos azules, amarillos. Cuando se dio de cuenta, el 1,500,000 se le quemó. ¡Ay, el 1,500,000! Ya no está. Parece mentira. Y aunque usted lo mire, que cree que es de pronto, usted se rió, yo también, pero esto es serio. Dice la palabra de Dios, si prometes, cumpla. Y yo les quiero decir a ustedes, hermanos, en esta noche, compartamos con nuestros hermanos. Y si de pronto aquí no hubiera necesidad, que hubiera en otra parte y ustedes pudieran dar. Pero qué lindo de que usted pudiera ver a su hermano de pronto con los zapaticos como me tocó a mí el día que me casé. El día que me casé ya estaba en el evangelio, porque yo siempre estaba en el evangelio. No hallaba cómo acomodar porque estaban rotos. Mi esposa se sintió bien que yo me hubiera casado así. Nada. Pero me casé humildemente. Y ya van 24 años de matrimonio donde hemos visto la bendición de Dios. Yo los invito a que estén de pie, por favor. Le agradezco a mi pastor y a la directiva de obra social. Pero yo les digo, hermanos, abramos la mano para que el Señor la colme de bendiciones. Démosle a Dios, porque todo es de mi Cristo. Cantábamos un coro hace ratos. Y cuando las cosas son de Él,
y la sabemos administrar, entonces tú te vas a gozar. Qué lindo que de pronto, vea, yo conozco, porque yo tengo más de 14 años de estar conociendo la familia Moreno Yepes, y yo sé, lo último que le quedó a Moreno, a Luis Moreno Yepes, fueron unas botas de caucho con punta de hierro. Fue lo único que le quedó de esa fábrica o empresa que él montó, Pintura Haspen, que lo único que quedó fue el recuerdo. Pero Dios los ha bendecido, porque el que da, recibe. Y Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Jesús, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Tú eres precioso. Tú eres eterno Dios. Tú eres el Dios de lo imposible, que tú das de donde no hay, y tú sacas agua de donde de pronto nosotros creemos que es imposible. Que podamos seguir contribuyendo y seguir dando, porque hemos sido creados para hacer el bien. Señor, te pido por esta preciosa iglesia del 20 de julio en este lugar de Medellín, que se abran las ventanas de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobreabunden. Le pido por mis pastores en este lugar, que los siga bendiciendo. Le pido, mi Rey, por mi pastor Marín, Señor, que tú lo bendigas. Hombres fieles, estos hombres que tú has, Señor, llamado, aún, Señor, en medio de tantas dificultades, esta iglesia sigue adelante porque tú eres el dueño de ella, Jesús. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, le diste esperanza, y desde aquel instante, oh, mi alma recibió un gozo tan sublime, que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. A ver, cantémoslo todos. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, dígaselo, han sido bendición, pues ni por un momento tú me has dejado solo. Así su santa mano ha sido mi sostén.
Permite que mi vida yo ponga por servirte, Señor, que dentro de mi mente, presente siempre esté los múltiples favores y tus misericordias. Sabes, Señor, que aún sin merecerlas tuviste para mí. Como dice la iglesia del 20 de julio, agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor.